Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a los 30º encuentros de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno, que en esta ocasión son también el cuarto foro iberoamericano y de la iberofonía. Los encuentros los organiza la Fundación Gustavo Bueno junto con FUNIBER, Fundación Universitaria Iberoamericana, con la que colaboramos en la realización de cursos de filosofía, y al estar también presente o constituir esta reunión pues un episodio más del cuarto foro iberoamericano, también participan en la organización la Academia de la Diplomacia y la Asociación para la Comunicación Iberoamericana, que somos instituciones que ya que tenemos unos vínculos que se plasman en estos foros, que en esta ocasión se van a dedicar a tratar de la hispanidad y la iberofonía, con un programa que todos ustedes tienen, porque por eso han venido aquí. Y lo hemos hecho aquí, en Almagro, en Ciudad Real, porque desde nuestra perspectiva el concepto de hispanidad tiene que ir íntimamente ligado a la lengua española, y nada mejor pues, que en La Mancha, que en la tierra del Quijote, y en un lugar pues, con esta historia y esta presencia, pues la voluntad de tratar estas cuestiones en serio, que como muchos saben, y a lo largo de estos días se verá, y hay mesas específicas para tratar del asunto, pues en los últimos años se asiste a una epidemia de reuniones sobre la hispanidad, pero que hay que intentar pues, marcar límites, racionalizar un poco y ver desde una perspectiva de segundo grado filosófica de qué estamos hablando. Entonces, simplemente agradecer a ustedes su presencia, porque es lo que demuestra que esta convocatoria que se hizo pues, tenía una cierta demanda, como para que 60 personas se hayan apuntado, y agradecer, por supuesto, a la Diputación de Ciudad Real su amabilidad al facilitarnos la utilización de este magnífico Palacio de Valdeparaíso, donde no todos los que aquí estamos están alojados, porque la demanda de inscripciones ha superado las posibilidades de alojamiento en este edificio, pero que es un espacio en que creemos que tiene las mejores condiciones. Y en este sentido, pues a mí ya no me toca más que darles la bienvenida y dar la palabra pues, a doña Milagros Calahorra, que es orgánicamente la autoridad responsable de este edificio, en tanto que diputada regional de la Diputación de la provincia de Ciudad Real. Entonces, te doy la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Quiero daros las gracias y la bienvenida al Palacio de los Condes de Valdeparaíso en nombre de Diputación de Ciudad Real. Para nosotros es un placer teneros aquí y le agradezco a Gustavo Bueno Sánchez que haya elegido Ciudad Real, Almagro, para la celebración de esta nueva edición de Encuentros de Filosofía. Y gracias también, en colaboración con FUNIBER, gracias Frigidiano, por tu colaboración. Aunque debo empezar dando la bienvenida institucional, no quiero por ello dejar de pasar la oportunidad que me vais a permitir de dar las gracias en lo personal. La labor que desempeñáis, y más en estos tiempos, es absolutamente imprescindible. La crítica filosófica, no desde cualquier filosofía, sino desde el materialismo filosófico, la crítica del presente se hace absolutamente necesaria en estos tiempos en los que la oscuridad y la confusión campan a sus anchas. Sería muy atrevido por mi parte
glosar aquí delante de vosotros las excelencias del materialismo filosófico y la importancia de Gustavo Bueno Martínez, de que este año se cumple el centenario de su nacimiento, para la historia de la filosofía española. Así que, de nuevo, os agradezco que estéis aquí, aprecio mucho vuestro trabajo y muchas gracias. Y sin más, no me quiero extender más, queda inaugurada la 30ª edición de los Encuentros de Filosofía. Muchas gracias a todos. Bueno, pues entonces ahora procede que nosotros nos retiremos y entonces queda aquí, comienza ya la primera sesión, después de esta inauguración formal, a cargo de Frigdiano Álvaro Duránez Prados, que es que está vinculado, que es la persona que dirige una cátedra de iberofonía en la Universidad Europea del Atlántico, vinculada a Funiver, y que él mismo pues, es uno de los ejecutivos de Funiver, el cual pues, va a desarrollar la primera intervención, que se titula De la hispanidad a la iberofonía. Gracias, Cristiano, por venir. Buenas tardes. Se oye bien, ¿verdad? Muy bien. Pues muy buenas tardes aquí a todos. Quiero comenzar mis palabras expresando mi alegría en estar nuevamente con la Fundación Gustavo Bueno, participando, como ha explicado el profesor Bueno, en este Foro Iberoamericano de la Iberofonía, que en su 4ª edición se enmarca en el 30º Encuentro de Filosofía de la Fundación. Como ha explicado el profesor, el Foro Iberoamericano de la Iberofonía es una iniciativa impulsada conjuntamente por la Fundación Gustavo Bueno, la Cátedra Funiver de Estudios Iberoamericanos y la Iberofonía, la Academia de la Diplomacia de España y también la Asociación Iberoamericana de Comunicación. Y en esta ocasión tiene lugar en Almagro, en este magnífico lugar, gracias también a las buenas relaciones de la Fundación con la excelentísima Diputación de Ciudad Real. Por lo tanto, quiero saludar y dar las gracias a las autoridades provinciales, a doña Milagros Calahorra y a todas las autoridades políticas institucionales de la provincia. Y, por supuesto, una vez más, gracias siempre a la Fundación Gustavo Bueno, a su presidente, por su positiva disposición en todo momento, y también al profesor Marcelino Suárez, que está con nosotros, ¿no? Y, por supuesto, gracias a todos los asistentes por su interés y por su presencia. Este encuentro y foro conjunto lleva el título De la hispanidad a la iberofonía, lo que es una muestra, por un lado, de la pujanza de estos espacios concepto sobre los que vamos a hablar durante estos próximos días. Y me cabe el honor de pronunciar la disertación de la hispanidad a la iberofonía. Como digo, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias por esta deferencia de poder abrir este encuentro y foro que va a ser, creo, muy importante. Y decimos de la hispanidad a la iberofonía porque, como vamos a ver, se trata, en una cierta medida, de una evolución de este espacio-concepto que se va verificando durante el último siglo y que en los últimos años se ha acelerado francamente. Señalaré, para comenzar, 3 hitos concretos que han tenido lugar solamente en los últimos 2 años, de hecho, en 1 año y 8 meses, en un periodo verdaderamente corto. Primero, en 2003, el año pasado, tuvo lugar la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santo Domingo, en la República Dominicana. Esto fue en febrero. Pero también poco después se celebró la 3ª Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, CILPE en su acrónimo, que tuvo lugar en Asunción, la capital de Paraguay. Pero es que hace solamente un mes se ha realizado la 2ª edición del Encuentro de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos y de los países de lengua portuguesa. Esto ha sido justamente en septiembre, hace 2 meses, y la primera edición de este foro, insisto en ello porque vamos a ver la importancia que tiene, fue en 2021, en octubre. Destaco estas 3 citas: Cumbre Iberoamericana, Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española
y encuentro de ministros de justicia de todos los países de lenguas ibéricas, porque estamos en un momento histórico, en un auténtico punto de inflexión. Efectivamente, ponemos de relieve este punto de inflexión en el que se encuentran tanto el sistema iberoamericano como el sistema interlusófono. El sistema iberoamericano es el integrado y el compuesto por los países de lengua española de América y la península ibérica, los hispanoamericanos y España, pero también de Brasil y Portugal, conjuntamente con todos los hispanoamericanos, ¿no? Y el sistema interlusófono es el compuesto por los países de lengua oficial portuguesa de los distintos continentes. Y digo que estamos en un punto de inflexión porque ya ha comenzado lo que podríamos denominar la segunda fase de la convergencia de la iberofonía internacional. Voy a hablar de conceptos bastante geopolíticos y de relaciones internacionales, pero luego vamos a ver en una serie de hitos cómo se plasman, cómo aterrizan, cómo se manifiestan en la vida real, ¿no? Digo que estamos en esa segunda fase de la convergencia, porque ha habido históricamente una primera fase, que es la hispanidad, una primera fase de la convergencia, que es la que implica esencialmente a los países hispanoamericanos de lengua española de América y a España con Brasil y Portugal, ¿no? Entonces, esta es una convergencia americano-europea, iberoamericana, bicontinental. Pero, como decimos, ahora va a comenzar, ya estamos en una segunda fase que se refiere a la convergencia de todos los países de lengua española y portuguesa del mundo. De ahí que la llamemos muchas veces pan-ibérica o pan-iberófona, la partícula griega pan, como saben, significa todos. Y esta fase, como digo, implica a todos los países del mundo de la iberofonía, ahora veremos lo que es de todos los continentes, todos los de lengua española y portuguesa. Lo interesante también es que se está produciendo en lo que en geopolítica llamaríamos verdaderamente un tiempo récord, porque todo esto está ocurriendo en muy pocos años con hitos fundamentales que se verifican entre 2 y 3 años. Pero ya veremos el calado de estos hitos de los que estamos hablando, ¿no? Comenzaremos definiendo lo que de un modo figurado podemos llamar mundo ibérico, de una manera más técnica, espacio panibérico de la iberofonía, ¿no? Este espacio es, en términos geopolíticos, geolingüísticos y culturales, el gran espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa que abarca todos los continentes y que está compuesto por una treintena de naciones y cerca actualmente de 900 millones de personas. Se trata de la 10ª parte del planeta en términos demográficos, grosso modo de la 5ª parte de la superficie emergida poblada del mundo y del primer bloque lingüístico del mundo, al aunar el español, que es la segunda lengua internacional y la segunda lengua materna del mundo, con el portugués, y hablado, como saben, actualmente por ya más de 600 millones de personas, con el portugués, que es la segunda lengua latina e ibérica hablada por aproximadamente 270 millones de personas en los distintos continentes. He dicho muy conscientemente primer bloque lingüístico del mundo. Probablemente ustedes están pensando también en el inglés, dónde queda el inglés y en el concepto de lengua franca. Hablaremos sobre ello. Es una cuestión diferente, lengua franca y primer bloque geolingüístico del mundo. La plena articulación de un espacio de las características que pueden ver en la pantalla dará y ya está dando gran visibilidad al conjunto de los países de lengua española y portuguesa, al conjunto de los países iberófonos. Promueve asimismo una cooperación horizontal y triangular entre naciones y sociedades de África, América, Europa y Asia. Impulsa el conocimiento para las relaciones comerciales entre todos ellos, pero tiene un efecto muy importante a nivel global, y es que esta articulación contribuye a equilibrar en términos geoculturales y en beneficio de la mayor diversidad cultural de la entera comunidad internacional algunos aspectos y cosmovisiones homogeneizadores de esa globalización en curso, que son cosmovisiones y pauta, como todos tenemos en la cabeza, en general, vinculadas al idioma inglés y a unos parámetros de actuación política y económica mercantilistas también pautados claramente por el mundo anglosajón. Solamente existe un bloque geolingüístico en el mundo que puede equilibrar
en beneficio de toda la comunidad internacional esta globalización sesgadamente anglosajona. Por lo tanto, ante ese globalismo anglosajón, tenemos que saber entre todos, y a partir de aquí, articular un universalismo hispánico, porque lo cierto es que el mundo se une y tenemos que saber aportar lo mejor que ha hecho la hispanidad a lo largo de la historia para proyectarlo hacia el futuro. Explicaré un poquito lo que es la imagen que están viendo. En un color azul más oscuro, pueden ver de Argentina a México, son los países de lengua española del sistema iberoamericano. En un color más claro, como Timor Oriental, Mozambique o Angola, son los países, los estados pertenecientes a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, otro organismo internacional que, como veremos, fue fundado en 1996. En una trama combinada con los dos colores tenemos las naciones que son miembros simultáneamente tanto del sistema iberoamericano como de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Me refiero al Gran Brasil, a Portugal, pero también, y podremos hablar mucho sobre ellos si están interesados, Guinea Ecuatorial. En un color ya un poco más claro, tenemos los países y territorios que tienen una raíz o vinculación ibérica sustantiva. No podemos dejar de lado ni olvidar los más de 60 millones de hispanos de los Estados Unidos, de los cuales más de 40 son hispanohablantes. Hispanohablantes, casi todos los 60 millones son hispanohablantes en mayor o menor grado, pero con un español completo podemos hablar de más de 40 millones, ¿no? Se pueden preguntar por qué está señalada Italia en este color. Pues efectivamente, estos argumentos de afinidad lingüística, cultural, cercanía civilizacional, han sido argumentados, han sido esgrimidos por la República Italiana para poder vincularse a la Conferencia Iberoamericana con el Estatuto de Observador Asociado. De hecho, hay una gran presencia de inmigración italiana, como saben, en el Cono Sur y otras partes de América, y es un país que estuvo vinculado a la hispanidad y a España desde el siglo XIII. De hecho, grandes partes de Italia, podemos hablar desde Almagro de esta manera, pertenecieron a la corona de España o a la corona de Aragón más tiempo que América. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, esto no obedece a ninguna casualidad. En un color más claro pueden ver Canadá. Canadá, con 10 millones de kilómetros cuadrados, es el segundo país más extenso del planeta y tiene como lenguas oficiales, como saben, el inglés y el francés. Sin embargo, no solamente por una motivación histórica, en la que podremos adentrarnos más tarde, sino por algo muy real, que son los flujos de migración iberoamericanos desde todos nuestros países hacia Canadá, nos encontramos con algunos lugares del país, algunas provincias, como la provincia de Alberta en el centro del país, donde la segunda lengua más hablada después del inglés es el español, no es el francés. Bien, esta es la explicación un poco técnica de lo que es el mapa que pueden ver aquí. Voy a comentar también someramente la cuestión de los datos de los idiomas internacionales y la importancia de la ecuación del español y el portugués en este contexto, ¿no? La primera lengua franca del mundo, la que se utiliza en las relaciones diplomáticas y las relaciones comerciales mundiales, es, como sabemos, el inglés, como en su tiempo lo fue el arameo, que no se habla, o como lo ha sido durante siglos el suajili en África Oriental, ¿no? Eso es la lengua franca. Pero la consideración del bloque de la iberofonía del español y el portugués conjuntamente, y luego veremos por qué los consideramos conjuntamente, como primer bloque lingüístico, deriva de la valoración combinada de dos parámetros fundamentales, que son, por un lado, el peso y la presencia de la lengua materna, y por otro lado, el estatus como lengua oficial y de uso internacional. Entonces, si nos fijamos en el inglés, efectivamente el inglés, según estadísticas anglosajonas, tiene como lengua materna alrededor de 380 millones de personas en el mundo, lo cual es una cifra absolutamente extraordinaria. 380 millones de personas en el mundo. Como lengua internacional es idioma oficial de alrededor de 55 estados soberanos, desde grandes países como Canadá hasta países de una demografía, de una territorialidad muy limitada, como algunos del Caribe o del Océano Pacífico, ¿no? Por lo tanto, muy importante como lengua materna, extraordinariamente abrumadora en el ámbito internacional. El chino,
otra lengua que tenemos en mente. El chino mandarín, en principio, es hablado, te diré en principio, ¿por qué? Porque es posible que las relaciones de intercomprensión interna del chino mandarín, según las partes del país, sea parecida a la del árabe. Hablaremos ahora de ello. El chino mandarín es hablado como lengua materna por alrededor de 950 millones de personas. La primera lengua materna del mundo. Sin embargo, no tiene mayor proyección, ni presencia, ni estatus internacional, porque China es un país, no son 30. Vemos a veces como una fortaleza geopolítica se convierte en una limitación en otros ámbitos mensurables, ¿no? Por lo tanto, China, más allá de China, el chino no sale de sus fronteras realmente. Ahora veamos el español y el portugués. Solamente el español, según los últimos datos, tiene 500 millones de personas como lengua materna, 100 más como segunda lengua perfectamente fluida, ¿no? 600 millones de personas, 500. Mucho más que el inglés como lengua materna. El portugués como lengua materna, en torno a 270 millones de personas. Si sumamos español y portugués, estamos hablando actualmente de más de 863 millones de personas como lengua materna, lo cual es muchísimo más del doble que el idioma inglés. Y el estatus internacional del español con el portugués son lenguas que son oficiales en una treintena de países de todos los continentes. Por lo tanto, no tan lejos de los 50 estados que tienen el inglés como lengua oficial, y también con países extraordinariamente grandes e importantes como Brasil, Argentina o México, ¿no? Y al mismo tiempo, de la misma manera que el inglés es lengua oficial en la mayor parte de los organismos internacionales intergubernamentales, el español y el portugués también. El español es lengua oficial en el sistema de Naciones Unidas, tanto el español como el portugués son lenguas oficiales en todo el sistema interamericano, tanto el portugués como el español son lenguas oficiales en la Unión Africana, por supuesto en la Unión Europea y en otra serie de organismos internacionales. Por eso, la combinación del español y el portugués, que supera con mucho al inglés como lengua materna y que está presente en todos los organismos políticos multilaterales diplomáticos de la comunidad internacional, hace que esta suma nos dé razón para verdaderamente considerar a este bloque geolingüístico, que casi todo es de lengua materna, este dato es muy importante, casi todo en los términos globales, como el primer bloque geolingüístico del mundo. Pero, ¿cuál es la base, el fundamento de que estemos asociando de esta manera tan intrínseca el portugués con el español, ¿no? Verdaderamente, y que vemos que esa combinación crea este espacio, pues verdaderamente el fundamento esencial lo constituye la afinidad sustantiva entre las dos principales lenguas ibéricas internacionales del mundo, el español y el portugués, que son los únicos idiomas internacionales grandes en términos cuantitativos, hablados cada uno de ellos por más de 100 millones de personas, que son al mismo tiempo y en líneas generales recíprocamente comprensibles. Este dato simple es fundamental. Esto no ocurre con cualesquiera otros idiomas de la comunidad internacional. No ocurre entre lenguas germánicas como el inglés y el alemán, que no son intercomprensibles. No ocurre entre grandes lenguas latinas como el francés o el italiano, que tampoco son. No ocurre, fíjense, ni con el teórico espacio arabófono. El árabe hablado en Marruecos o Mauritania y Marruecos, el árabe común hablado por los ciudadanos, la darija es el nombre utilizado, no es comprensible en Jordania ni en Irak. No es. Gente, no se entiende. ¿Cómo se comunican entre pueblos arabófonos? Utilizando el árabe clásico, que es como si entre españoles y brasileños utilizásemos el latín para entendernos. Por lo tanto, la iberofonía es mucho más en un espacio lingüístico que algunos aludidos teóricos espacios lingüísticos que hay en el mundo. Son, no en términos filogenéticos ni filológicos, sino en términos de comprensión y en términos de manejo internacional, el español y el portugués podría decirse son casi dos formas de hablar una misma lengua internacional. Me voy a referir ahora brevemente a los antecedentes antiguos y recientes
de este proceso de articulación panibérica de todos los países ibéricos que tiene mucho que ver con el título de esta ponencia, de la hispanidad a la iberofonía. Tenemos, por un lado, vamos a referirnos un poco a los históricos, ¿no? Desde finales del siglo XIX se comienza a articular un movimiento, una tendencia internacionalista, filosófica, etcétera, que podemos denominar hispanoamericanismo, que busca la asociación entre el conjunto de países de lengua española de América con España, pero atención, también con Brasil y con Portugal. Es decir, no existe un movimiento que estrictamente separe a Brasil y Portugal del conjunto de los países de lengua española y portuguesa. En particular Brasil, porque no es concebible la articulación de una comunidad de base cultural que asocia a naciones como Venezuela o Argentina y deje fuera a Brasil. Por lo tanto, el hispanoamericanismo de 1885, interesante fecha, la conferencia de Berlín, cuando las potencias europeas se están repartiendo África, se crea en España la Unión Iberoamericana, el primer organismo oficial iberoamericano, 1885, que busca la anfictionía, la hermandad entre los pueblos hispánicos. España ya está buscando la hermandad de toda una gran comunidad multinacional, por supuesto con el apoyo de muchas naciones, y Europa todavía se está repartiendo el continente africano en el siglo XIX. En la misma fecha, 1885. Bien, ese es el hispanoamericanismo, que incorpora ya a Brasil y Portugal. Pero además, y esto es muy interesante, ese hispanoamericanismo se desarrolla durante todo el siglo XX, finales del XIX y todo el siglo XX, siempre acaba reconociendo en alguna documentación, en alguna visión, tanto en hemeroteca como en tratados, que habrá que asociar también y contemplar a los entonces, pensemos que estamos hablando de finales del XIX y todo el XX, los territorios coloniales de Portugal y España en África. Por lo tanto, la visión final del hispanoamericanismo histórico, la visión geoespacial final del hispanoamericanismo histórico es esta, ese es este espacio. Pero al mismo tiempo, acontece, como se diría en portugués, acontece un fenómeno similar y paralelo entre Brasil y Portugal, que llamaremos panlusitanismo, que comienza como un movimiento bilateral que propone la asociación de estas dos naciones. En ocasiones es bilateral, porque además llega a formalizarse con un tratado de amistad y consulta así llamado en 1953 entre Brasil y Portugal. Y no incorpora, en principio, los territorios coloniales de Portugal. En unos casos sí, en otros no. Depende de los autores. Oficialmente no lo llega a incorporar, ¿no? Pero, y aquí lo interesante, es que este movimiento panlusitanista en sus principales próceres acaba reconociendo que en este mundo que se está armando de bloques, de anglosajones, de eslavos, etc., nosotros los luso-brasileños tendremos que asociarnos a los hispanoamericanos. Sin mayor explicación. ¿Por qué? Porque somos el mismo espacio de fondo geolingüístico y geocultural. Es decir, el panlusitanismo concluye que el espacio esencial global es el mismo que el del hispanoamericanismo. Por eso no es casual que vayamos hacia esa convergencia que ya tiene raíces. Lo que decía al principio de mi intervención es que, como vamos a ver luego, en los últimos años se ha acelerado de una manera franca todo el proceso geopolítico. Además, en el siglo XX, durante el siglo XX, a mediados, se van creando organismos denominados iberoamericanos que, al incluir, como decía, a Brasil y Portugal junto a los países de lengua española, ya son organismos iberófonos, de la iberofonía. Si quieren, luego en el coloquio podemos hablar sobre la terminología del paniberismo, de la iberofonía, etcétera, que también puede ser interesante, ¿no? Por lo tanto, en el siglo XX, por ejemplo, con la creación, y nos tenemos que quedar un poco durante esta ponencia con esta sigla, la OEI. La OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es el organismo que recientemente ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional y ha cumplido 70 años. Es el primer organismo iberoamericano. La Comunidad Iberoamericana no nace con las cumbres de presidentes y con la presencia del rey en 1991, nace en 1953 como organismo internacional, por lo tanto con un gran historial detrás. Pues bien, ese organismo y también la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ya incorporan desde el principio a Brasil y Portugal junto a los países de lengua española, por lo que ya estamos hablando de que existe una comunidad iberohablante. Lo que ocurre
es que es una comunidad iberohablante incompleta porque deja fuera a los países de lengua ibérica extra-iberoamericanos y extrapeninsulares, ¿no? Además, se va a producir pronto, a finales de los años 70 y principios de los 80, la incorporación muy simbólica y muy importante de la pequeña República Hispanohablante de Guinea Ecuatorial, porque va a ser el primero y único país, único hasta dentro de poco tiempo, único país de lengua ibérica, de lengua española, que no es iberoamericano y que se incorpora como miembro pleno a 2 organismos intergubernamentales iberoamericanos, ¿no? Eso ocurre durante, lo primero que he señalado, a mediados del siglo XX y posteriormente la incorporación de Guinea Ecuatorial en los años 70-80, ¿no? Bien, por tanto, esta presencia de Guinea da una idea de un primer paso hacia África. Me voy a referir ahora, también brevemente, a los antecedentes más recientes, los de los últimos lustros o años. Hemos hablado del hispanoamericanismo y del panlusitanismo durante los siglos XX, prácticamente, durante el siglo XX. Pero es que en los últimos años, desde 1991 hasta 2024, se han sucedido una serie de hitos que son extraordinarios y que han pasado muchos de ellos desapercibidos, sobre todo en cuanto a su significación profunda. Como vamos a ir viendo. En 1991 tiene lugar la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Y es en Guadalajara, en México, que reúne, recordarán, todavía el rey Juan Carlos, con el presidente Salinas de Gortari, con Collor de Mello, en la ciudad mexicana de Guadalajara, y un año antes de la conmemoración del 5º centenario, se reúnen todos los jefes de Estado allí. A partir de eso, técnicamente lo que se crea es el régimen internacional denominado Conferencia Iberoamericana, que se substancia en la reunión de jefes de Estado, que se llama Cumbre de Jefes de Estado, y en otra serie de reuniones sectoriales, ministeriales, etc. Esa es la Conferencia Iberoamericana. Eso es en 1991. En 1996 se crea la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. En julio de 1996, entre los entonces 8 países de lengua portuguesa de la Comunidad Internacional. Ahora veremos que hay 2 más. En 2008, unos años después, ante el interés suscitado en la comunidad internacional por el sistema iberoamericano, entonces con mayor pujanza que en este momento, pero son altibajos que son normales en estas cuestiones multilaterales, se aprueba la llamada figura de observador asociado a la Conferencia Iberoamericana, que dice, y se establece un acuerdo, que fue en 2008 en la República de San Salvador, dice, podrán asociarse al mundo iberoamericano, institucionalizado en la conferencia, aquellos países que mantengan afinidades lingüísticas y culturales con los iberoamericanos. Pues bien, ¿cuáles son los países que mantienen afinidades lingüísticas con los iberoamericanos fuera del propio espacio iberoamericano? Esencialmente los de lengua ibérica, Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial, etc. Y eso ya se dice en el año 2008. Solamente hay que esperar hasta 2014 para que la OEI, esta organización a la que me he referido antes, que es como la UNESCO iberoamericana, consciente de esa cercanía, invite formalmente como observadores colaboradores, con este estatus específico, observadores colaboradores, a todos los países de lengua portuguesa de África y a Timor Oriental, para estar en el conjunto de cooperación de la UNESCO iberoamericana. Otro dato importante. 2014. En 2016, varios países hispanohablantes e iberoamericanos como Uruguay, Argentina, Chile o el Principado de Andorra se vinculan a la comunidad de países de lengua portuguesa con el estatus de observador asociado. Fíjense, hemos visto que en 2014, 2 años antes nada más, la UNESCO iberoamericana invita como observadores a los lusófonos africanos y Timor Oriental, y 2 años después, países de lengua española de América y el Principado de Andorra se asocian a la comunidad de países de lengua portuguesa con el mismo estatus. Empieza a haber lo que se llamaría una membresía recíproca. Y esto es importante porque, como reiteraré después, resulta que este espacio panibérico o de la iberofonía está, en términos internacionales, compuesto por solamente 2 grandes comunidades, la iberoamericana y la de países de lengua portuguesa, que convergen y se asocian. Y luego veremos todas las similitudes que además tienen. Por lo tanto, 2016, estos países. En 2017 y 2018,
los movimientos del Fórum de Juventud de Iberoamérica, movimientos oficiales, no extraoficiales, la propia Organización Iberoamericana de Juventud, la OIJ y el correspondiente Departamento de Juventud de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, reunidos en Lisboa, señalan y aprueban literalmente: instamos a las altas, lo voy a leer, autoridades de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para que, en el ejercicio de sus competencias, avancen en el proceso de articulación de un espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa sin excepciones geográficas. Es decir, la juventud organizada no entiende por qué esta separación todavía con esa África ibérica, iberófona, e instan a sus autoridades. ¿Quiénes son sus autoridades? No solamente sus ministros, que son los que lo están diciendo y firmando, sino los jefes de Estado, para que se vaya más adelante. En 2018, 2 años después, esa UNESCO iberoamericana, la OEI, se asocia como observadora a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Les voy a pedir que recuerden el acrónimo CPLP, que es Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Por lo tanto, la UNESCO iberoamericana entra en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. También eso ocurre en 2018, en ese mismo año. Bien, y en 2021, por lo tanto, otros 2 años después, 2021, Paraguay y España también se adhieren a la CPLP como observadores asociados. Pero es que además, en este año, la Conferencia Iberoamericana, como decíamos, la reunión de jefes de Estado y Gobierno iberoamericana, se incorpora también a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa con ese estatus de observador asociado, es decir, organismos iberoamericanos asociándose a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Ese mismo año, el 7 de octubre de 2021, como les decía, esta serie de hitos se vieron como importantes en su momento, pero muchas veces no se entendieron en su significación profunda. El 7 de octubre de 2021, y luego verán por qué me fijo exactamente en el día y el mes, tiene lugar el primer acto oficial pan-ibérico de toda la historia al más alto nivel. Se reúnen todos los ministros de justicia iberoamericanos y de países de lengua portuguesa, de Timor Oriental a Bolivia, de Paraguay a España, de Portugal a México, de la República de El Salvador a Angola, se reúnen juntos, ¿dónde? En el centro de todo este espacio, en el centro de la Macaronesia, en las Islas Canarias. La Macaronesia son los archipiélagos atlánticos de lengua española y portuguesa. Se reúnen aquí bajo la presidencia de Su Majestad el Rey de España. Fue un encuentro muy importante porque se llegaron a acuerdos en materia judicial, jurídica, etcétera, de cooperación judicial entre todos los países. Pero si me cabe decir, fue aún más importante, y aunque no fueron conscientes de ello, porque era la primera vez que al más alto nivel, de una forma institucionalizada, se reunían todos los ministros iberófonos del mundo, ministros de Estado iberófonos. Es cierto que en algunas ocasiones anteriores tuvieron reuniones en un marco más amplio, pero no como una reunión institucionalizada propiamente en ese momento. Eso fue en 2021. En 2023, el año pasado, en febrero, los reyes de España visitan oficialmente por primera vez un país de África subsahariana, el rey Felipe. ¿Qué país fue? Pues no por casualidad, Angola, el gran país iberoafricano, el primer y el principal país de lengua ibérica del continente. Solamente un mes después de la visita de los reyes a Angola, en la que se habla del concepto de la iberofonía entre Su Majestad y también el presidente de la República de Angola, João Lourenço, tiene lugar la 28ª Cumbre Iberoamericana a la que me he referido anteriormente. Bien, y en esta cumbre se llega a una cuestión muy importante, porque se acuerda un comunicado especial en el que se dice, por un lado, se afirma el bilingüismo español y portugués como característica identitaria de la comunidad iberoamericana. Estamos pasando de una cuestión de oficialidad, de uso vehicular de las lenguas, a hablar de una característica identitaria. Pero es que, además, en esta cumbre, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa pasa a incorporarse
como observadora asociada a la Conferencia Iberoamericana. Habíamos visto anteriormente cómo la Conferencia Iberoamericana se incorporaba o se asociaba a la CPLP. Ahora es la CPLP la que se asocia con el mismo estatus a la Conferencia Iberoamericana. De tal modo que se da lo que podemos llamar una membresía recíproca de las dos comunidades que conjuntamente representan a todo el espacio de la iberofonía. Esto institucionalmente es muy importante. Pero además de señalar el bilingüismo como esa característica identitaria, se aprueba, en tercer lugar, un comunicado especial firmado por los jefes de Estado y Gobierno que dice ni más ni menos lo siguiente: el español y el portugués, lenguas hermanas, complementarias y mutuamente comprensibles, son matriz de un rico acervo cultural, lingüístico y humano compartido globalmente por 850 millones de personas. Es decir, estamos en el marco de la cumbre iberoamericana, que son solamente, como hemos visto, países de América con la península ibérica. Pero aquí ya está hablando de un espacio globalmente, y de 850 millones de personas. Es decir, no se están refiriendo al espacio iberoamericano, sino al espacio panibérico. O sea, se reconoce exactamente lo que define al espacio mundial de la iberofonía, el espacio panibérico, este conjunto de casi 900 millones de personas, ese acervo global compartido por todos ellos. Y eso ha tenido lugar hace solamente un año y pico. Y en este año de 2024, en septiembre, como decía, hace solo un mes, ha tenido lugar la segunda edición de la reunión de ministros de Justicia iberoamericanos y de países de lengua portuguesa, a la que les decía que se reunió el 7 de octubre de 2021 en Canarias. Pues bien, ha vuelto a reunirse en Canarias, también con la presidencia del Rey de España, el conjunto de países, y ya reconociendo, ya de facto esta vez siendo conscientes de la importancia histórica que tiene su reunión más allá de la cooperación judicial. Esto fue hace un mes y medio, nada más, la segunda reunión, nada más hace un mes y medio. Y hace una semana, como sabemos, tuvo lugar la 29ª Cumbre Iberoamericana en Ecuador, Cuenca, que ha tenido poca participación y todo ello, pero en la que se ha vuelto a reconocer también la cuestión de la afinidad de todos los países del mundo de lengua española y portuguesa. Pasamos de un mundo que era bicontinental, en el que se hablaba del español o del portugués, ahora se habla ya así conjuntamente. Pero además, durante todos estos años, ha habido una serie de declaraciones muy importantes, porque han sido manifestadas y proclamadas por jefes de Estado, por ministros, por presidentes, por el rey de España en su momento, que intuitivamente en unos casos, de una manera más consciente en otros, han puesto de relieve la existencia de este espacio. Me puedo referir, por ejemplo, en 1996, al día siguiente de crearse la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, el ya entonces expresidente de la República Portuguesa, que era Mário Soares, en un artículo en primera plana en el diario Noticias en Lisboa, se acaba de crear la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y él mismo escribe: tenemos que pensar ya en asociarla a la comunidad iberoamericana. ¿Recuerdan lo que les decía del hispanoamericanismo, del palusitanismo? Pues aquí, el mismo día. Por cierto, que esto le costó algún problema a Mário Soares, referirse tan explícitamente a que ese mundo de lengua portuguesa tenía que asociarse a la comunidad iberoamericana, cosa que es totalmente lógica. Pero pocos años después, en 2005, en Salamanca, en España, en la 15ª Cumbre Iberoamericana, los jefes de Estado de Brasil, entonces Lula da Silva, hoy también lo es, pero entonces lo era, y de Chile, Ricardo Lagos, se refieren explícitamente a la conveniencia y al acuerdo de poder incorporar como observadores a nivel de jefes de Estado a los países de lengua portuguesa de África y Timor Oriental y a Guinea Ecuatorial. Esto es en 2005, por lo tanto 1996, 2005, y el rey Felipe, en su primer discurso oficial después de la proclamación, solamente unos días después de la proclamación, discurso que tuvo lugar justamente en Portugal, en la llamada visita de presentación de los reyes a Portugal, señaló lo siguiente: gracias a la afinidad entre el español y el portugués, podemos reconocer hoy la existencia de un gran espacio idiomático compuesto por una treintena de países de todos los continentes, es decir,
No se refiere a los 20 del espacio iberoamericano, 22, se refiere a los 30 del espacio panibérico. Y por más de 700 millones de personas. Por cierto, este es un dato interesante, porque en 2014, cuando el rey dice esto, los iberohablantes del mundo somos 700 millones. En 2024, hoy, 10 años después, somos 865 millones. O sea, esto ha sido 160 millones, más de 160 millones en 10 años, el crecimiento exponencial de la lengua española y portuguesa. Y continúa el rey, un espacio cultural y lingüístico formidable, de alcance y proyección universal, que no debemos perder de vista en el mundo cada vez más globalizado de nuestros días. El rey Felipe ya se había referido a ello, a este espacio, como príncipe de Asturias en 2012, y luego volvió a hacerlo en 2016, ya no ante solamente el presidente de la República Portuguesa, como me acabo de referir, sino ante la Asamblea Parlamentaria, ante el Parlamento portugués, en 2016. Bien, si vemos las fechas, o mejor, luego comentamos la cadencia de las fechas. Junto a todos estos hitos oficiales, se han ido produciendo paralelamente una serie de hitos en el ámbito no oficial o en el ámbito no gubernamental. Durante los años 90 se crean varias asociaciones con ámbito en diferentes países de lengua ibérica para promover precisamente esto, la hermandad entre el conjunto de los países de lengua española y portuguesa. Les puedo decir que hasta se creó una saharaui, otra boliviana, otra nicaragüense, otra en España. En 2002 se refunda una antigua entidad académica del año 69 que quedó prácticamente en estado latente, el antiguo Instituto de Sociología y Desarrollo del Área Ibérica, y se refunda como Instituto de Estudios Panibéricos. También en este año se formaliza la primera plataforma mundial de ámbito panibérico, como digo, en un dominio no gubernamental, pero es muy interesante porque es en el ámbito olímpico y académico, y es la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas que asocia a todas las academias olímpicas de cada país, que son entidades circunscritas a los comités olímpicos nacionales. Por lo tanto, la primera entidad, plataforma contemporánea de ámbito intercontinental panibérico, la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas. En 2003 se procede a la formalización de una institución panibérica de ámbito fundacional, una reunión de fundaciones de todo el espacio. En 2015 se crean o cuajan, porque ya existían, los primeros galardones internacionales de ámbito panibérico, y son los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España. A partir de 2015, no solamente pueden presentarse trabajos periodísticos en español y en portugués en todos los soportes a estos galardones, los pueden tener en su mente porque los entrega el rey todos los años, sino que a partir de 2015 podrán presentar trabajos los periodistas de Angola, Mozambique, Timor y de todos los países. Otro espacio, otro ámbito panibérico. Yo no sabría decir si verdaderamente este es no gubernamental o casi intergubernamental. En 2016, el movimiento iberista, yo creo que aquí ustedes tienen conocimiento sobrado de lo que es el iberismo como movimiento cultural y político que surge muy a finales del siglo XVIII, es fuerte en el siglo XIX, y hoy mismo existen varias entidades iberistas que promueven básicamente algún tipo de unión política entre Portugal y España. Pues este movimiento iberista, que en su visión internacional es tradicionalmente iberoamericanista, a partir de 2016, en una declaración suya propia, cambia sus estatutos para decir que internacionalmente son pan-iberistas. Quieren también que Angola, Mozambique y Guinea Ecuatorial formen parte de todo este espacio. El 5 de octubre de 2021, recuerdan que antes les hablé del 7 de octubre como la fecha en la que se reunieron por primera vez todos los ministros de Justicia, pues el 5, solamente 2 días antes, y créanme que no había ninguna coordinación al respecto, se inaugura en Angola por el presidente de la República de Angola, João Lourenço, la Universidad Internacional do Kwanza, UNIC, en el centro de Angola, que es la primera universidad iberoamericana, española, iberófona de África subsahariana. Una universidad de la Fundación Universitaria Iberoamericana, creada por la Fundación Universitaria Iberoamericana, de la que nos honramos verdaderamente. Fíjense, o sea, 2 días antes, solamente 2 días antes de aquella reunión oficial, que fue el 7 de octubre,
que es un hito en la historia del paniberismo, de la unión de todos nuestros pueblos, pues 2 días antes se inaugura la primera institución iberoamericana, iberófona americana, en el centro de Angola, el principal país de lengua ibérica de África. Si a ello añadimos que el 28 de septiembre de ese año 2021, o sea, otros 10 días antes, estamos hablando de días nada más, João Lourenço, el presidente de la República, visitó al rey de España, en visita de Estado visitó España, y que en ese encuentro el rey de España oficialmente, en su discurso oficial, habló del mundo de la iberofonía que nos une a todos los que hablamos español y portugués y por lo que nos sentimos tan cercanos con los angoleños. Todo en cuestión de 10 días. Es algo verdaderamente, en geopolítica no suelen ocurrir estas cosas de este modo. Un poco después, el 22 de febrero de 2022, en esta fecha muy redonda, se crea la Cátedra Funiver de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía de la Fundación Universitaria, de la que estamos muy orgullosos en la Fundación, porque es el primer marco académico de esta naturaleza que tiene como objeto de estudio todo el ámbito de lengua española y portuguesa del mundo, sin excepciones geográficas. Esta cátedra, que tengo el honor de dirigir, está integrada por universidades de Angola, de la República Dominicana, de México, de España, de Colombia y de Puerto Rico, técnicamente de los Estados Unidos. Y estos nombres que ven aquí, todo esto, que coincide con el espacio general del espacio panibérico, son las sedes de la Fundación Universitaria Iberoamericana, por lo que también quiero poner de relieve el hecho de que FUNIVER, la Fundación Universitaria Iberoamericana, es la primera plataforma fundacional y universitaria de todo este ámbito mundial de lengua española y portuguesa, con universidades propias y con todo ello, ¿no? y con sedes propias en todos los países. Y con la mayor voluntad de seguir trabajando en España y en todos los lugares en el área de las ciencias, de las humanidades y de todo lo que nos une. Porque, como podemos hablar en otro momento, esto es una causa. El asociar a todos nuestros países, a todos nuestros pueblos hermanos, es una cuestión casi ética. Y no solamente por nosotros, por los hispánicos en sentido amplio del mundo, sino por toda la comunidad internacional, ¿no? Bueno, podemos decir que resulta evidente que tanto en el ámbito intergubernamental como en el ámbito no oficial se está produciendo la paulatina articulación del espacio de la iberofonía, aunque todavía, como he apuntado, aparezca como una tendencia desapercibida y desconocida para muchos. Es esta segunda y definitiva fase de la iberofonía a la que me refería al principio. Y fíjense, con hitos geopolíticos, hitos culturales que ocurren prácticamente cada 2 años. Imagínense, 1991, las fechas que he ido mencionando de hitos, 1991, 1996, 2002, 2005, 2008, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024. O sea, cada periodo de 2 a 5 años se produce un hito o un avance significativo. Y como decía, en geopolítica las cosas no suelen ir tan rápido. Y es porque esto es natural. Y como veremos más adelante, ya al terminar, además no ha habido ningún tipo de planificación oficial, que esto es lo extraordinario. Y de esto hemos hablado muchas veces. El español, lo nuestro avanza no porque haya grandes agendas y programas oficiales, sino por la fuerza de esta identidad y de esta cercanía, ¿no? Me voy a referir por unos minutos a lo que son las comunidades multinacionales iberohablantes del mundo, que son la Comunidad Iberoamericana y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Iré más rápidamente. Entonces tenemos, como decíamos, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que son estos organismos de lengua española y portuguesa de América y la península ibérica. Aquí lo que se refleja son, en el azul oscuro, los países que son miembros plenos de todos los organismos iberoamericanos. Y en otros colores, como hemos visto, los observadores colaboradores, los países con afinidades, los observadores asociados. Se lo podría explicar en cada caso, ¿no? Esta es la cumbre, esta es la Comunidad Iberoamericana, Sistema de Concertación y Cooperación, que comenzó en 1991. Esta es una foto de familia en aquel año en Guadalajara, México, con todos los jefes de Estado. Y esta foto siguiente es una reunión, cumbre, en el Principado de Andorra, que tuvo lugar justamente
durante la pandemia de la COVID, por lo que la participación fue casi telemática y solamente asistieron presencialmente los jefes de Estado ibéricos de España, Portugal y el jefe de gobierno de Andorra y los miembros de la Troika, que son los países que realizaron la cumbre antes y después. Pero junto a la Comunidad Iberoamericana tenemos la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, a la que nos hemos referido, con Timor Oriental, Mozambique, Angola, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Portugal, Brasil y Guinea Ecuatorial, que oficializó el idioma portugués en el año 2010 y de lo que podremos hablar también ahora. Esta es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. La fotografía que van a ver a continuación es una foto de familia de 1996, sería la equivalente a la que acabamos de ver, con los jefes de Estado entonces de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y el secretario ejecutivo. Interesante ahí es ver que están representados 7 estados, faltaban 2. Uno, Timor Oriental, que como saben, en esos momentos, en aquellos años, estaba ocupado por Indonesia y no nacería como Estado soberano a la comunidad internacional hasta el año 2002, y Guinea Ecuatorial, que se acaba incorporando en 2010 tras un proceso prolijo y tras oficializar también la lengua portuguesa, ¿no? Pero más allá de identificar en estas dos grandes comunidades, ¿no? En estas dos grandes comunidades que conjuntamente conforman el mundo ibérico y sus dimensiones, ¿no? Tenemos que ver que además son las más afines, son las dos comunidades de base cultural multinacionales más semejantes de todo el mundo, de las grandes que existen, ¿no? Podríamos hablar, si tuviéramos más tiempo, de este tipo de comunidades multinacionales como la Mancomunidad ex-británica de Naciones, la llamada Commonwealth, la Liga Árabe, que en el fondo es una comunidad multinacional basada en la cultura y en la lengua, o la Organización Internacional de Francofonía, pero será para otro momento. Lo interesante aquí es ver que estas dos comunidades que hemos visto antes, Iberoamericana y CPLP, comparten cuestiones fundamentales, comparten miembros, comparten principios, comparten objetivos y comparten referentes identitarios y lingüísticos. Miembros, pues veamos que ni más ni menos Brasil y Portugal, que son, por así decirlo, casi el 80% de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, son casi el 40% de la Comunidad Iberoamericana en términos demográficos, económicos y territoriales. O sea, hay un solapamiento extraordinario. Si a ello añadimos también Guinea Ecuatorial, que no es miembro de la Cumbre Iberoamericana, pero sí de la UNESCO Iberoamericana y de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, vemos que ese solapamiento en tanto a países, la membresía, es notable. 3 países, pero muy importantes. Comparten miembros, comparten principios, ¿no? Todas las organizaciones tienen una serie de principios establecidos, ¿no? Sobre todo las de este tipo. Me voy a referir a un párrafo de la Declaración de Guadalajara de 1991, que dice que aprueba, se establece lo que se ha llamado el acervo iberoamericano. El acervo iberoamericano son los principios, valores, el conjunto, digamos, codificado de principios, acuerdos, valores establecidos en el ámbito de estos países, en ese ámbito multilateral de la conferencia. Y dice la Declaración de Guadalajara: nuestra comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades fundamentales. En este marco se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y se reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia su sistema político y sus instituciones. Lo leo así literalmente porque se coincide prácticamente igual con el artículo 5 de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que se aprueba solamente 5 años después. Por lo tanto, también comparten principios. Pero es que además los objetivos que son, o propósitos de las comunidades, que son fundamentales para definir cuál va a ser su quehacer en el mundo, son los mismos en las dos, establecidos formalmente: la concertación político-diplomática y la cooperación multiaria en todos los ámbitos. Concertación político-diplomática y cooperación, los mismos. Además, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa añade un tercer objetivo, que es la materialización de proyectos de difusión de la lengua portuguesa. Principio, objetivo general de la CPLP, que también es un objetivo de la Comunidad Iberoamericana, aunque no al mismo nivel que la concertación. ¿Por qué? ¿Por qué la CPLP elevó este objetivo
materialización de proyectos de difusión de la lengua portuguesa a este nivel tan alto? Pues porque en 1996, cuando se crea la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, tal vez solamente un 15% de la población de Mozambique hablaba portugués. Por lo tanto, era necesario poner toda la carne en el asador e impulsar el conocimiento del portugués. En aquel entonces, Timor Oriental estaba invadido por Indonesia y hoy mismo se está realizando un gran esfuerzo para recuperar el portugués, que es idioma oficial en Timor Oriental, pero para recuperarlo en el conocimiento de las personas. Por lo tanto, miembros, principios, objetivos, pero más allá de todo ello, comparten, y quiero resaltarlo sobre todo, referentes lingüísticos e identitarios, porque las lenguas española y portuguesa son elementos generales de identidad, que es la iberofonía, ¿no? Fíjense, ya en 1995, en la cumbre de Bariloche en Argentina, los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, que intuyen la iberofonía, no se le ha puesto nombre todavía, ¿no? Dicen lo siguiente: reconocemos la existencia de una base lingüística común entre todas las naciones iberoamericanas, producto de dos lenguas afines, el español y el portugués, así como sus sustratos históricos y culturales. Esto es importantísimo, es decir, porque reconocen al español y al portugués, pero no al español por un lado y al portugués por otro, sino a los dos juntos, y los llaman base lingüística común, que es la forma, en 1995, de hablar de la iberofonía. Exactamente, ¿no? Y lo dice en 1995. Se refieren a esa base lingüística común por la intercomprensión a la que hemos hecho alusión repetidas veces, ¿no? Y el colofón, hay que recordarlo sin duda, ha sido ahora en 2023 con la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, cuando se señala, reitero, que el español y el portugués son lenguas hermanas, complementarias y mutuamente comprensibles. Esto les parece hoy una obviedad, mutuamente comprensibles, pero les prometo que durante muchos años, si en algún contexto determinado diplomático multilateral un hispanohablante hablaba con algún lusófono sobre esta intercomprensión, se podía llegar a negar el reconocimiento obvio de la intercomprensión. O sea, que no es algo tan pacífico, ahora ya se reconoce claramente. Lenguas mutuamente comprensibles, matriz del rico acervo cultural y lingüístico y humano, compartido, y aquí viene otra clave, globalmente, ya no estamos hablando de Iberoamérica, estamos hablando del planeta, por 850 millones de personas. Como ven, esto va a una velocidad amplia, porque es un espacio gigantesco que crece a cientos de miles de personas cada mes, ¿no? O sea, lo que define la iberofonía. No obstante, respecto a esta intercomprensión, conviene hacer una breve reflexión, ya que probablemente algunos de ustedes dirán, bueno, sí son intercomprensibles, pero hasta cierto punto, porque yo no entiendo el portugués, si han ido a determinados lugares de Portugal o todo ello. Efectivamente, no estamos en el ámbito de las ciencias exactas, y la intercomprensión entre el español y el portugués es lo que llamaríamos asimétrica, no es simétrica. De tal modo que el hablante nativo de portugués, el lusófono nativo, entiende casi directa y prácticamente el español, porque su código fonético es mucho más amplio que el español. Es decir, el lusófono nativo entiende directamente el español. Pero lo contrario no ocurre al mismo nivel. No son ciencias exactas, como decimos, es paradójico que es mucho más difícil de entender el portugués de Portugal que el portugués del sur de Brasil para un español, estando a un océano de distancia, ¿no? Pero básicamente es así. Sin embargo, esa ventaja subjetiva del hablante lusófono nativo que entiende directamente el español se convierte, quiero decirlo aquí en Almagro, en una ventaja objetiva de la lengua española, porque es la lengua que se entiende en todo el mundo. El español se entiende, por supuesto, en un país hispanohablante como México, pero también en Mozambique. Esta misma disertación yo la he podido pronunciar en Angola, en Cabo Verde, en Santo Tomé y Príncipe y en otros lugares en español, porque se entiende absolutamente perfectamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el ámbito de comprensión mundial del idioma español es este. ¿Y cuál es este? El mismo, el ámbito de la iberofonía.
Por lo tanto, hay una confluencia en esa progresión y esa evolución que hablábamos de la hispanidad a la iberofonía, que también no solamente es una cuestión de evolución del espacio y del concepto histórica, sino que es un solapamiento del ámbito de la intercomprensión, ¿no? Ven esta línea por aquí, la reconocen perfectamente, es la derrota, el trayecto de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en la primera vuelta hispánica al mundo, ¿no? Que, por cierto, por esto mismo el español fue también la primera lengua que dio la vuelta al mundo y muchas otras cosas más, ¿no? Pero lo importante es señalar que no somos 600 millones de hispanohablantes ni 270 millones de lusófonos, somos 900 o más millones de iberohablantes en el mundo, en todos los continentes, en 30 países. Un espacio, como decía el rey, absolutamente formidable. En este sentido de la intercomprensión, como decíamos, por lo menos así lo vemos desde la Fundación Universitaria Iberoamericana, cuyos programas académicos todos se imparten en español y en portugués, no es preciso adoptar posiciones maximalistas imponiendo un bilingüismo perfecto, por ejemplo, en los organismos iberoamericanos con el español y el portugués. Lo importante, lo verdaderamente importante, es favorecer de una manera plena la intercomprensión. Es mucho más importante que los hispanohablantes conozcamos los 100 falsos amigos, que son esas palabras que son iguales pero significan algo diferente o contrario, a intentar hacer el esfuerzo general de hablar o escribir perfectamente en el portugués, porque es muy difícil, y viceversa. Imaginen, si en los países de lengua portuguesa, si estudiase español en la secundaria durante 6 meses, todos los lusófonos serían virtualmente hispanohablantes, comprendiéndolo y hablándolo perfectamente. No solamente comprendiéndolo de una manera natural, sino con un conocimiento, con un solo año. Y en el caso contrario, lo mismo, con 2 meses más, porque para nosotros los hispanohablantes es más complejo el portugués. Pero esto no es una hipótesis, esto no es una idea, seguramente seguirá así. No, esto lo comprobamos en FUNIBE, la Fundación Universitaria Iberoamericana, en la Universidad Internacional de Kwanza, donde todas las carreras se imparten en la lengua oficial del país, que es el portugués, pero al mismo tiempo, en el primer curso de todas estas carreras, todos nuestros alumnos aprenden español. De tal modo que todos nuestros alumnos angoleños, los 4.000 alumnos angoleños en el centro de Angola, son hispanohablantes, en solamente unos meses. Es tan simple como el huevo de Colón, perdón la expresión, pero es así. Entonces, hay a veces esfuerzos institucionales en hacer cosas extrañísimas, gastando un dineral en un lectorado en no sé dónde, cuando lo que hay que hacer es poner la carne en el asador en los países de lengua portuguesa, con programas de radio, programas de televisión, programas de enseñanza de español adaptados a los lusófonos. Y viceversa, porque somos nosotros los primeros que estamos impulsando el portugués también en el resto del mundo. Bueno, estamos impulsando el español en Angola, pero ha de saberse que la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico, de la red de la Fundación, es la única universidad del sistema de los Estados Unidos que tiene como lenguas vehiculares el español y también el portugués. En este sentido, quiero hacer hincapié en la importancia del portugués, porque precisamente el portugués es una lengua que es un común denominador de la comunidad iberoamericana y de la CPLP, es lengua oficial de ambas, aunque la que se entiende generalmente es el idioma español. También vamos a referirnos 2 minutos a la diversidad lingüística interna. En otros ámbitos se nos ha preguntado a veces sobre, bueno, ¿y dónde queda esa riqueza lingüística interna? Recuerdo una ocasión hablando sobre esto que preguntó un profesor francófono de Quebec, y además poco después del intento de golpe de Estado separatista catalán de 2017, ¿no? ¿Dónde queda el francés, el catalán, el francés? Le voy a decir dónde quedan todas estas lenguas. La riqueza interna del ámbito de la iberofonía iberoamericana, la riqueza lingüística interna es absolutamente extraordinaria, pero no en España, con el gallego o el vascuence, o el valenciano o el catalán, o el mirandés en Portugal, sino mucho más y sobre todo en México, en Guatemala, en Paraguay, donde se habla guaraní, el quechua y el aymara, en los países andinos, el umbundo, el kikongo, en Angola, el fang, el bubi, en Guinea Ecuatorial, el papel, el fula, en Guinea-Bissau, el criollo caboverdiano en Cabo Verde. O sea, la riqueza ad intra del mundo ibérico internacional es absolutamente extraordinaria. Pero no nos equivoquemos,
el común denominador del mundo de la iberofonía en el ámbito internacional no es el quechua, ni el mirandés, ni el catalán, son el español y el portugués. Y aún más, la afinidad entre el español y el portugués que los convierte en esa base lingüística común de la que hablaban los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos en 1995 en Bariloche. Así que, y además podemos decir que el sistema iberoamericano, concretamente la Conferencia Iberoamericana, impulsa el reconocimiento, se acaba de aprobar en las últimas cumbres, las que he mencionado, fondos para el desarrollo y el conocimiento de las lenguas indígenas en América, etc. Es decir, lo hispánico, lo ibérico es grande y asume fraternalmente toda su diversidad interna. ¿Cómo se articula el espacio? A estas alturas dirán, bueno, entonces, ahora, ¿esto cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? En términos institucionales o como sea, ¿no? Vemos que la cosa va ocurriendo, pero habrá que, como se dice en España, hilar con hilo, ¿no? Habrá que coser las cosas, ¿no? Habrá que coser las cosas. Pues bueno, en términos institucionales lo hemos ido viendo un poco, ¿no? Con esos hitos que se producían cada 2 años. Una manera es el establecimiento de marcos el establecimiento convencional, por convención o convenio, de marcos de cooperación entre el mundo iberoamericano y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Pero no marcos de cooperación cualesquiera sobre un tema u otro, sino que reconozcan la existencia de este espacio de la iberofonía, que sepan reconocerlo. Esos acuerdos ya comienzan a existir. Pero la manera más sencilla, probablemente, es la ampliación del sistema iberoamericano al resto de 5 países que está fuera del espacio iberoamericano, que son Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial plenamente, Guinea-Bissau, Cabo Verde, también Timor y otras fórmulas que puedan asociar a los hispanos de los Estados Unidos o a la República de Islas Filipinas también, ¿no? Esa está. También, y se está produciendo de otro modo, el engrosamiento de la comunidad de países de lengua portuguesa, esto es un hecho, con observadores asociados que son de lengua española y ya hay varios países, pero lo normal es que desde esa base iberoamericana se complete y se convierte en panibérica, porque de este modo esta hispanidad que tenemos en todo este lado, hispanidad terminológicamente es polisémico también, como hispánica es la península ibérica, es la península hispánica, por lo tanto, el propio Gilberto Freire, perdón, disculpen por el excursus, por la digresión, Gilberto Freire fue el principal sociólogo brasileño, lo conocerán ustedes, creador del concepto del lusotropicalismo e iberotropicalismo, hispanotropicalismo, que viene a decir, a poner en valor el mestizaje generalizado, la miscigenación, que se da en los territorios de implantación española y portuguesa en el mundo, ¿no? Pues el propio Gilberto Freire empieza un libro llamado Brasil entre los otros hispanos, y dice, Brasil é duplamente hispánico, pela súa formación portuguesa e pela súa formación española. Es decir, que esto es sinónimo también, ¿no? Entonces, esa ampliación de Iberoamérica, que en algún organismo puede estar ya produciéndose, dará como resultado la articulación del espacio panibérico de la iberofonía. También podemos pensar, y esta ampliación temporalmente puede ser limitada como observadores o plena en el momento que un país pase a ser miembro pleno de un organismo, un país de aquí pase a ser miembro pleno de un organismo iberoamericano. Otra fórmula, que siempre hay que decirla, es más formal, es efectivamente una articulación institucional mayor, por ejemplo, la creación de un Consejo de la Iberofonía que reúna a todos los organismos iberoamericanos con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Bueno, y aquí me gustaría hacer una mención a Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, este pequeño país, puede ser clave en todo este contexto, junto a otros, pero vean, relativamente a su tamaño y a su proyección mundial, Guinea Ecuatorial es un país que se define sobre todo por la singularidad. Es el único país de lengua oficial española de África. Es el único país no iberoamericano que pertenece a 2 organismos del sistema iberoamericano. Es el único país que no es lusófono, de facto, pero es miembro pleno de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Si quieren hablamos de ello en el debate. Y es el único país del mundo que tiene el español y el portugués como lenguas oficiales. Además del francés, pero el español y el portugués como lenguas oficiales. Al ser miembro Guinea Ecuatorial de 2 organismos iberoamericanos, por ejemplo, la OEI o la OISS, imagínense que mañana la República de Angola solicita ser miembro de la OEI. No se podrá negar su participación y su membresía plena sin que esa negativa
supusiese una discriminación o hacia la lusofonía o hacia la africanidad. Por lo tanto, podemos estar a días o a meses o a un año del siguiente hito, que es que un gran país africano ibérico pase a formar parte de todo el espacio panibérico de la iberofonía. Y la espoleta, la clave, haya podido ser la ya participación formal de Guinea Ecuatorial en uno de ellos. Esto es una cuestión más técnica, pero vean que en realidad en las relaciones internacionales, desde la perspectiva institucional, todo esto se construye de esta manera. En este proceso, quiero decir, ganan todos los países. Esto no es un proceso en el que tenga que haber un liderazgo. Podríamos pensar en el Gran Brasil, que es el país que puede abrazar a los hispanoamericanos y a los lusoafricanos, obvio, ¿no? Y que, por lo tanto, podemos hablar de Brasil también, debe asumir ya como propio el español, a pesar de los altibajos que va ahí en ese sentido, o la oportunidad que tendría un Portugal, o lo que acabamos de hablar de Guinea Ecuatorial o Cabo Verde. Todos los países pueden hacer una aportación específica muy importante y pueden sumarlo desde una visión de autoestima a su proyección internacional externa, ¿no? Tengo anotaciones de haber hablado de ello en Uruguay, en Cabo Verde, en Angola, en México, etcétera, ¿no? Bueno, ya vamos acabando. Vemos que, por tanto, que reconocemos que estamos en un mundo interconectado, crecientemente globalizado, que estas convergencias, afinidades, son una cuestión real. Hemos visto como 25 hitos concretos, institucionales y no institucionales, de que esto va ocurriendo. Somos conscientes de que existe, por tanto, esta tendencia geopolítica y cooperativa y que indefectiblemente nos vamos acercando a una aproximación y quizás a una articulación formal dentro de no mucho tiempo, que dará como resultado la articulación de un espacio que es la quinta parte de la superficie del planeta, décima de la población mundial, etcétera, que va a promover aún más porque ya existe la cooperación horizontal y triangular entre todos nuestros países y que nos va a dar gran visibilidad. Tenemos una grandísima responsabilidad, porque a pesar de todas las evidencias que hemos estado hablando y comentando, les puedo asegurar que no ha habido prácticamente, y hasta hace muy poco tiempo, ninguna planificación para que esto sea así. Es decir, todo esto ha ocurrido por la fuerza de los hechos, porque el español y el portugués se parecen, porque la sociedad civil de un sitio y de otro ha dicho, pero ¿y por qué estamos fuera por aquí? Es preciso borrar esa línea imaginaria de Tordesillas que todavía está separando una gran parte de América de una gran parte de África. Y esto en beneficio de todos, también de España, que tiene cada vez más, además de su dimensión y de su identidad iberoamericana, una mayor proyección hacia África. Y si desde España nos proyectamos hacia África, no será lógico que nos proyectemos hacia el África más cercana, hacia el África más afín, donde podemos, de facto, continuar hablando nuestro idioma y donde se nos aprecia muchísimo en todos los países de lengua portuguesa, en esta visión evolucionada de la hispanidad hacia la iberofonía, ¿no? Pues, en todo este contexto, en el que, como digo, no ha habido una planificación oficial, actividades como esta son fundamentales, con personas que piensen, que continúen proyectando, que continúen diseñando lo que podemos hacer hacia el futuro en beneficio de todos nuestros países. Por eso, quiero volver a dar las gracias a la Fundación Gustavo Bueno y a la Diputación de Ciudad Real para, en conjunto con FUNIBER y con otras entidades, haber realizado este encuentro, este foro, y seguir realizando muchos en el futuro. Muchas gracias. En primer lugar, darle la enhorabuena por la magnífica exposición. Y yo le quería preguntar por algunas amenazas, que es un tema que a mí me interesa bastante, ¿no? Que algunas veces se leen en la prensa y en libros, ¿no? Y como usted conoce muy bien ese tema, si se podrían, por así decir, contrarrestar, ¿no? Esas amenazas estoy pensando, por ejemplo, en este profesor de la Universidad de Alcalá, David Fernández Vítores, que se ha hecho famoso con esa idea de que hay que pinchar la burbuja del español, y él saca un informe que no está firmado por el Instituto Cervantes, aunque bueno, él parece decir que tiene cierto apoyo, en el que, por ejemplo, él sostiene que el crecimiento de hablantes de español, que a día de hoy ha superado, según el último informe del Cervantes, los 600 millones, como usted ha mencionado, pues que se estancará en torno a 2066 y que a partir de ahí bajará,
y que prácticamente pues, el inglés se equiparará en el número de hablantes nativos con el español para 2100. Y de hecho él sostiene que, por ejemplo, que nos solemos fijar mucho en el crecimiento de nativos, de hispanohablantes en Estados Unidos, pero que los hispanos de segunda o tercera generación acaban perdiendo el español allí en beneficio del inglés, ¿no? Y entonces yo quería saber si esto tiene algún pozo de verdad o se puede contrarrestar. Y el otro argumento que yo recuerdo que él suele dar, que a mí me preocupa, es el de lo que ya no son hablantes nativos, sino lo que son estudiantes de español, ¿no? Que él sostiene que las cifras que, por ejemplo, se han dado y que da el Cervantes, pues que en cierto modo están maquilladas. Quiero decir que el crecimiento de alumnos de español no es real, sino que ha sido más bien porque se han contabilizado alumnos de español que antes estaban, por así decir, en la sombra. Y que, por ejemplo, en Brasil él ofrece otras estadísticas diciendo que el número de hablantes de español de 2018 a la actualidad no solo no ha aumentado, sino que ha pasado, creo recordar, algo así como de 5 millones a 4, ¿no? Y claro, yo no sé si esto también tiene a lo mejor que ver con... Recuerdo una tercera de ABC que escribió usted, en la cual señalaba que el problema con el español como lengua en la escuela tenía que ver con las cuestiones también de Francia e Italia, ¿no? Entonces no sé qué hay de verdad en esto y si usted podía, por ejemplo, qué tenía de realidad estos argumentos que da esta persona y si se podían contrarrestar o si eran amenazas reales. Sí, gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente esto tiene que ver con el concepto de ver el vaso medio lleno o medio vacío. El mismo Vítores escribió lo contrario para el Cervantes y luego hace un libro en este sentido. No voy a entrar en esta circunstancia específica porque lo de su libro no se parece a lo del anuario, ni siquiera al anuario siguiente, ¿no? Entonces, ¿que hay retos y desafíos? Naturalmente, pero hay que afrontarlos inteligentemente. ¿Qué ocurre en los Estados Unidos? Por empezar, una cosa, pues claro, Estados Unidos es la línea del frente, es donde la primera potencia mundial y donde nuestra lengua debería ser oficial. Ya sé que en los Estados Unidos no hay lengua oficial, pero oficial de facto, como lo es en el inglés. De hecho, es la primera lengua europea que llega y la primera lengua general que existe en ese territorio que hoy por ahora se llama Estados Unidos de América, ¿no? Sí, se va perdiendo hasta cierto punto la tercera generación, pero la reposición es tan brutal que acaba manteniéndose, porque mientras se pierde en un lado están llegando 100.000 por la frontera. Esos son datos, ¿no? Esos son datos que ocurre ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, es que ya no se puede tener trabajo en gran parte del país si no hablas español. El inglés se da por hecho, pero ¿quién va a conseguir trabajo? ¿El que hable inglés o el que hable inglés y español? Pues el que hable inglés y español. Y entonces ya, ayer lo veíamos en Madrid, en la presentación del libro de Pedro Baños, pues se tiene que aprender español en el ámbito del ejército porque la tropa es hispana, en gran medida, ¿no? Y entonces hay que saber verlo así. Sí, yo también puedo deconstruir todo esto, lo puedo hacer así, pero estoy construyendo. Entonces, evidentemente sí, no, en 2066 ya no será así, échale un galgo a 2066. Precisamente lo que tenemos que hacer es una alianza inteligente y cooperativa con el idioma portugués, por lo que acabo de contar, ya sería ya para hacerlo en un ámbito más cerrado, porque si hay conciencia en el mundo extraibérico, en el intraibérico también, pero en el mundo extraibérico, de lo que significa la suma del español y el portugués, todo puede cambiar, solamente con contar esta simple verdad. Estamos hablando de 900 millones y todos los países. ¿Qué va a hacer un sueco parlante cuando conozca todo esto? Aprender español directamente. Si ya lo aprenden, por multitud de motivos, porque es atractivo, porque gusta, por el mestizaje iberoamericano, porque es la segunda lengua de relación internacional, les guste o no, o por todo esto, ahora lo puede ser aún más. Y saber utilizar las estadísticas no de una manera falsa, como aquello de que dicen los borrachos, ¿no? Utilizan las farolas, utilizan las estadísticas como las farolas para agarrarse, no para iluminarse. No, pero es que hay que saber también utilizar los argumentos, porque nos movemos en un mundo de glotopolítica, la geopolítica de las lenguas. Francia, que la he mencionado poco, y que es más que un rival, es un enemigo, porque tiene malas artes contra el español en todas partes, ¿no? Pues, ¿cómo pretende convencer al mundo de que es importante el francés o algo así? No lo mide por hablantes, lo mide por kilómetros cuadrados. Y mide a Canadá. Hombre, eso ya no acaba creyéndoselo nadie. La Organización Internacional de la Francofonía tiene como miembros plenos a Egipto, 120 millones de arabófonos del árabe de Egipto, a Grecia, a Rumanía. O sea, no es real
O sea, quieren abarcar porque no saben cómo tal, y acaban perdiendo el oremus, ¿no? Porque lo que tiene de bueno lo nuestro, la iberofonía, Iberoamérica ampliada, es que somos una civilización, no somos simplemente una arquitectura institucional como lo es la Commonwealth. La Commonwealth es una fantástica arquitectura internacional hecha por los británicos, pero no es una civilización, nada tiene que ver Nigeria con Canadá, no son de la misma civilización, pero nosotros, México y Brasil, sí somos de la misma civilización. Y lo descubrirán poco a poco, y Cabo Verde también. Y la mitad de Angola es mestiza y habla español, y habla portugués y habla español con acento cubano, porque han sido formados por las tropas cubanas durante muchísimos años. Esto es otro capítulo. O sea, si no son de la misma civilización, sí les puedo decir que son de la misma base civilizacional. El español, esta realidad emergente de la iberofonía, imaginemos lo que puede ser, y aprovecho para, ya lo habíamos dicho en un teatro crítico en Oviedo, pero es un buen momento, que lo estamos grabando, estamos hablando de todo ello, ¿no? China tiene una gran competencia geopolítica con los Estados Unidos en el mundo, pero China es consciente de que su cultura y su lengua son inexportables, por lo menos su lengua es inexportable. No podemos escribir en kanji ni entender cómo hablan todo ello. Por lo tanto, hasta ellos han admitido la lengua del rival / enemigo para proyectarse en el mundo. Sus compañías pues tienen los acrónimos en inglés o aprenden inglés mejor o peor. Los chinos no son muy buenos en lenguas, por otro lado, ¿no? Pero es una realidad. Pues imaginemos una geopolítica lingüística inteligente que haga ver a las autoridades chinas que pueden menoscabar, perdón por ser tan maquiavélico, el poder de los Estados Unidos en el mundo, porque una gran parte del poder de los Estados Unidos, además del militar, del poder blando, del poder duro y de todos los poderes, es el idioma inglés. Le haces un roto tremendo a los Estados Unidos si cambias el código lingüístico de toda la producción china. Como China empieza a poner los nombres de las empresas en español y todo eso, va a tener el siguiente efecto. Todo el mundo va a tener que empezar a mirar, oye, que los chinos lo están poniendo en español, porque es arameo, o sea, es otra historia. Aquí entraríamos en el concepto de lengua franca, que las autoridades chinas elijan el español como instrumento contra la hegemonía global estadounidense, porque ellos, la doctrina china busca, por lo menos sobre el papel, evitar que existan y niegan que deban existir ninguna hegemonía en el mundo. Ellos quieren cooperar, son muy grandes, muy fuertes, dicen que no quieren ser líderes y que no quieren ser hegemónicos, pero existe un hegemón en el mundo. Pues una manera de equilibrar, de compensar a ese hegemón, imaginemos China, que va a manejar el mercado, ya maneja el mercado mundial y lo va a manejar más, poniendo el español como lengua franca en productos comerciales. No es imposible, esto es una decisión del Partido Comunista Chino. Ahora, si ven claro esto, lo pueden hacer, explicándoles que es la lengua que se entiende no de México a Argentina, sino hasta aquí, porque se entiende en todo eso. Esto es una labor diplomática, inteligente, tal. Esto es mirar el vaso medio lleno. También yo sé escribirlo del otro lado, ¿no? De decir, bueno, sí, claro, y cuando se habla de Filipinas, pues mira, en Filipinas no queda nada, pero si queda algo de cultura hay que luchar hasta el final. En Timor Oriental lo han hecho muy bien. Nadie habla portugués, muy pocos, porque se perdió, porque se prohibió, porque estuvieron los indonesios encima. Pero precisamente la lengua portuguesa es el único elemento que diferencia al Timor Oriental en toda la zona, además de la religión católica, por cierto, que por cierto se han hecho mucho más católicos desde la independencia para diferenciarse de los indonesios y por otras razones que hay allí. O sea, el catolicismo está impulsándose. Hablando del catolicismo de Timor Oriental y del portugués y del español, ¿en qué lengua ha hablado el Papa de Roma cuando ha ido a Timor Oriental hace 2 meses? Directamente en la homilía. Un argentino, en español. Y todo el pueblo timorense entendiendo en español la misa en el medio de Asia, cerca ya de Oceanía. Más cuestiones. El español en África. Tengo la fortuna de ir a Guinea Ecuatorial y a Santo Tomé y Príncipe este lunes, la próxima semana, Guinea Ecuatorial, para hablar de estas cuestiones con autoridades de allí y con todo ello, ¿no? Bueno, nadie sabe por qué exactamente, o sí, podemos aventurar las razones, por el atractivo inmenso del español en África y en el mundo, pero en África en particular. No se sabe por qué en Costa de Marfil hay 800.000 hablantes españoles, que es un porcentaje grandísimo de la población, en un lugar por donde España no ha pasado. Hay varios elementos y hay que saber utilizarlos inteligentemente, ¿no? En primer lugar, que el español no se concibe en África como una lengua colonial. Hablo de África.
El español en África es la lengua de este lado, que son aquellos que son mestizos, que tienen una parte india, una parte africana, una parte ibérica, que se independizaron hace 200 años y que se hibridaron. No son los blancos del norte. Entonces, el español es ya simpático. No es colonial, uno. Es la lengua de un continente mestizo, una civilización mestiza al frente, dos. Tercero, esa civilización mestiza tiene uno de sus 3 pilares, es africano, porque casi toda la africanidad, la afrodescendencia de Iberoamérica, la mitad procede de este país, de Angola. Se sabe perfectamente de dónde sale. De una parte de África Occidental y sobre todo de Angola hacia la América, nuestra América nuestra, ¿no? Otro elemento que me lo contaba, me lo hizo ver un ciudadano caboverdiano. Dice, Álvaro, Frigiano, mira, todo está bien lo que estás comentando de la afinidad entre las lenguas, pero te voy a dar otro. Es el ritmo, porque la dimensión africana en América, esa dimensión lleva rítmicamente toda esa cultura musical. Organizamos en Cabo Verde la Semana Iberoamericana de Cabo Verde hace 2 años y una banda musical caboverdiana tocó música cubana. Miren, no se pueden imaginar lo que aquello era. Era indiferenciable lo caboverdiano de lo iberoamericano, de lo cubano en particular. Entonces, el ritmo está por debajo y los africanos se reconocen en ello, por eso gusta el español. Y por último, porque el español es la lengua más bonita del mundo, me apetece decirlo en Almagro. Y además, de verdad que yo se lo he escuchado a africanos, israelíes, árabes, es una lengua eufónica, suena bien, es cristalina, bien hablada. Y además, me gusta decir esto, es el esperanto natural, es la lengua mundial que más se parece lo que decimos a lo que escribimos. Y esto es clave en la comunicación. Entonces, lo que no puede ser es, con todo cariño, es el alemán que escribe una cosa y dicen otra, o el francés lo otro, o el inglés, o todo eso. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues a veces incluso contra quienes han criticado la simplicidad de la nueva ortografía, de las últimas ortografías del español, ¿no?, que ponen Qatar con C. Es una pena quitarle la Q a Qatar porque es de una personalidad. Sin embargo, de fondo, es bueno que lo que nosotros escribamos, digamos, sea como se escriba, porque nos acerca a esa lengua universal que puede ser una koiné y que puede ser una sustitución del inglés como lengua franca. Y quiero decirlo. Y eso puede ser así. Pero claro, esto tiene que ir acompañado, fíjese, le estoy diciendo todo lo contrario a lo de Fernández Vítoris. Lo de Fernández Vítoris es como, por decir, no, es toda mentira, no somos nada. Es un poco así, sí, es que yo también sé eso, pero es que yo no le desvelo esas claves al otro. Yo, desde esas claves, trabajo para construir esto, no para lo otro, ¿no? Y así podríamos seguir. Lo de Canadá, vamos a ver, ¿cómo es posible que en Canadá, 10 millones de kilómetros cuadrados, poquísima gente, 30 millones de habitantes, 7 millones de francófonos, todos aquí, el francés sea oficial, y que el español, que lo hablen 60 millones repartidos en todo este territorio, no sea oficial? Hombre, un poco de autoestima, hay que espabilar. Y hay que empezar a decir, ustedes tienen un complejo de inferioridad a los hispanos de los Estados Unidos, que es que les deberían exigir a las autoridades estadounidenses, no ser hispanics, no, ser hispanos, ya está bien. Pero es que esto es un cambio de mentalidad. Solamente con que lo hispánico cambiase de paradigma con todo eso, España sería, en términos generales, una potencia temible. Y por eso se hablaba ayer en la presentación del libro Baños, eso lo saben los otros. A poco que lo de España y lo hispánico se organiza un poco, es tremendamente brutal. Como estamos hablando de hispanidad, no sé, profesor, si ya me estoy alargando mucho como el tiempo, ¿no? Pero hay una cuestión que, sobre lo que podemos aportar al mundo. No estamos solamente para organizarnos, no somos unos pobrecitos que se puedan organizar, somos la quinta parte del mundo, ¿no? Pero la quinta parte del mundo con una proyección de universalidad. Tenemos que saber desde la experiencia histórica, porque nosotros, desde Salamanca, desde aquí hubo una universidad en Almagro, se crearon y se sentaron las bases del derecho internacional, nosotros tenemos que ser capaces de escribir y diseñar el paradigma universal del futuro, que no sea la globalización anglosajona, porque el Islam no lo puede hacer, evidentemente, ni nadie quiere que lo haga. China es grande, pero China es el imperio del centro que está a un lado. Rusia son pocos.
O sea, es que es nada más. Somos hasta un balón de oxígeno para la humanidad entera. En cuanto a esa proyección universal, global, ese universalismo hispánico que con grandes pensamientos filosóficos, como tenemos, podemos llegar a pergeñar desde nuestras fuentes, desde la Escuela de Salamanca y desde otros, para llegar a algo verdaderamente grande. Pero ¿por qué nosotros podemos llegar a algo verdaderamente grande? Porque somos la única civilización de base universal y porque me habría gustado, ayer era otra, me dirijo al profesor Luis Gorrochategui, ayer era una presentación de un libro, pero se hablaban de cosas parecidas, y es que, ¿por qué podemos beneficiar al resto de la comunidad internacional desde nuestras pautas y cosmovisiones? Porque lo llevamos en los genes, pero no en los genes nada más del mestizaje, lo llevamos en los genes de la política y de la proyección de España en el mundo a lo largo de la historia. El Imperio español, el imperio de la monarquía hispánica, en el periodo de Felipe II a 1668 de Felipe IV, es el único imperio conceptual y jurídicamente universal de la historia. No ha habido otros. Ha habido imperios grandes en kilómetros cuadrados, pero no ha habido un imperio que tuviese jurisdicción formal sobre el planeta entero. Y eso solamente ocurre con España en ese periodo, cuando al hemisferio castellano se le une el hemisferio portugués, integrando el Reino de Portugal en sus posesiones. Dirán, bueno, pero esto es una quimera. No es una quimera. En 1788, cuando los británicos, estamos ya en el siglo XVIII a finales, cuando los británicos toman posesión de Australia, o sea, aquí hay que entender que primeramente en el siglo XV y XVI, con las bulas papales en favor de los derechos de Castilla, España y Portugal, esa es la concepción jurídico-política de la cristiandad. Es la que es, lo siento, es la que es. El mundo se le da a España y lo asume así, a Castilla y a Portugal. Y cuando la monarquía hispánica incorpora a Portugal, el mundo ya es de la monarquía hispánica. Esa es, yo quiero decir, Luis, esa es la razón de fondo inexplicada del odio universal histórico contra España, porque es el único imperio universal de la historia. Lo saben los demás y no lo entendemos nosotros. Por eso hubo una coalición internacional contra España en todo el planeta, por todos los lados. Por eso no se llega a entender el odio que tienen a lo español. No se llega a entender de facto, porque, y esto se refleja hasta en la titulación del rey de España, el tratamiento histórico es el de majestad católica. Es que católico no solamente se refiere a la religión católica, católicos significa universal, mientras que el referente británico, el otro gran rival, el que coge el testigo, su rey se llama Su Majestad Británica, por lo tanto, una referencia absolutamente nacional y nacionalista. El rey de España es Su Majestad Católica, es una referencia universalista. Nosotros no podemos ser nacionalistas los españoles porque somos inmensamente más grandes, porque somos universales. Y eso es lo que tenemos que entender y recuperar. Pero claro, la cruz de la cara es todo lo que tenemos y que no hace falta comentarlo. Y tanto fuera como dentro, ¿no? Pero por eso, mientras quedemos nosotros, tenemos que intentarlo hasta el final, fraternalmente, todo este mundo hispánico, esta evolución de la hispanidad hacia algo grande y futuro. Y quería decir entonces que si tuvimos ese periodo en el que se registra como el periodo más extraordinario de la historia de la humanidad, que es de 1580 a 1668, no 1640. 1640 es cuando empieza la guerra independentista de Portugal, pero el reconocimiento de la independencia, o sea, ahí ya vienen 28 años de guerra, y cuando eso acaba y se reconoce es en 1668 ya con Carlos II, ¿no? Ese periodo es la única experiencia que ha habido en la historia de la humanidad de gobierno global, universal, jurídicamente. No vale el Imperio Romano. El Imperio Romano es el mundo conocido. Reconocían que mandaban en el mundo conocido. China se declaraba imperio del centro y no quería pasar estas fronteras. No. Lo de España va de polo a polo y de oeste a este, completamente. Quizás, podemos decir, con este sector excluido por considerarlo cristiano, lo que va del Tratado de las Alcázares Toledo hacia los reinos que ya son cristianos en ese momento. Por eso, si hemos tenido esa experiencia universal, ya estamos en mejor disposición para poder pensar universalmente en beneficio del mundo hispánico, del mundo ibérico, del mundo de la iberofonía y de la comunidad internacional en su conjunto. Gracias.